Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén, hermanos. Bueno, eso es algo que esta semana estaba meditando, hermanos, y me parece como importante poderlo traer aquí para que sea como introducción para lo que el Señor tiene el día de hoy, hermanos. En el versículo 2:10 hay dos palabras que me llaman la atención, que están juntas, que a veces pareciera que fueran palabras similares, y es la palabra santa, de santo e irreprensible. Entonces el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses ahí cómo él se había conducido de una forma santa, justa e irreprensiblemente, hermanos. Nosotros al pensar en que somos santos, pues sabemos que ser santo o lo que Dios está orando en nosotros es que nosotros estamos alejados del pecado. Pero no es suficiente eso, sino que Pablo dice algo adicional: irreprensiblemente. Meditando en esto, miraba que a veces nosotros podemos tener un concepto de la santidad, podemos pensar que la santidad es cierta cosa, pero la irreprensibilidad va a adornar nuestra santidad. Y dentro de esa irreprensibilidad van ciertos aspectos de nuestra vida que deben ser tratados, hermanos. O como lo he llamado algunas veces, o como lo hemos tratado en otras ocasiones, aquellos pecados respetables o pecados pequeños que están dañando nuestra santidad, que no están permitiendo que nos conduzcamos de una forma santa e irreprensible. Entonces me llamaba la atención cómo Pablo hablaba de estas dos características, y si nosotros miramos qué es ser irreprensible, ¿no? Porque si él dice que está conduciendo santamente, pues nosotros podemos decir, ya está bien. Nosotros a veces pensamos de esa forma, ¿no? Nosotros podemos estar conduciéndonos de una forma santa en el aspecto de que ya dejamos ciertas conductas pecaminosas que eran escandalosas. Entonces yo ya dejé la borrachera, yo ya dejé los adulterios y ciertas otras cosas. Pero esa irreprensibilidad que dice el apóstol Pablo, ahí me llama la atención como él va diciéndolo ahí en el 2:11, que así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolamos. Pareciera que esta irreprensibilidad era como ese amor pastoral que tenía el apóstol Pablo por la iglesia en Tesalónica. O sea, él no era simplemente una persona moralmente correcta a sus ojos, sino que era una persona que se conducía irreprensiblemente. ¿Y esto qué hacía? Que los creyentes pudieran ver la vida de Cristo en él. Entonces, el apóstol Pablo era una persona alejada del pecado moralmente, pero también era una persona que iba más allá de esa santidad, era irreprensible. Entonces, ¿él cómo se comportaba? Por amor, con cuidado pastoral hacia los creyentes en Tesalónica. Que nosotros podemos tener una santidad de la cual decimos, listo, ya soy alejado de ciertos pecados, pero tal vez soy un cristiano duro y la gente no ve en mí esa irreprensibilidad. Y eso hace que las personas, en vez de querer acercarse a Cristo, se alejen. Y es algo que personalmente para mí es una exhortación, porque a veces puedo creerme muy duro, creer que tal vez en unos aspectos estoy bien, pero por otros lados no soy irreprensible. Esas dos palabras vuelven a aparecer en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, ya Pablo terminando la epístola: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros debemos tener una vida santa, alejada de todos los pecados que Dios aborrece, pero también debemos ser irreprensibles en nuestro caminar. Y dentro de esa forma irreprensible, pues metemos todas aquellas cosas de nuestro carácter que no agradan a Dios, que son pecado, como lo hemos venido viendo, y que hacen que, primero, mi comunión con Dios no sea una comunión plena, y segundo, las personas que me rodean, mi familia y aún los incrédulos, no vean ese reflejo de la imagen de Cristo en mí. Y eso está causando un tropiezo para
que la obra del Señor avance y para que también mi vida cristiana crezca. Entonces es importante que nosotros podamos comprender eso, hermanos, poder ser cristianos santos e irreprensibles, hermanos. Los hermanos saben que, bueno, lo que he estado tratando, y también cuando estuvimos viendo Gálatas 5, que se habló de las obras de la carne, de cómo debíamos despojarnos de esto y ahora andar en las obras del Espíritu, expresando aquel fruto que es del Espíritu, que se produce en amor, en paciencia, en mansedumbre, todas aquellas virtudes que adornan el cristianismo y que hacen que la gente quiera acercarse, que la gente vea a Cristo en nosotros, porque fue la forma en la cual Cristo se condujo cuando estuvo en la tierra. Él se condujo de una forma santa e irreprensible. Y nosotros estamos llamados a hacer morir aquellas cosas que a veces pensamos que no son graves, pero que están causando ese tropiezo y que nos impiden ser irreprensibles. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora ¿qué debemos hacer? Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces debemos hacer morir aquellos pecados terribles y escandalosos, pero también debemos despojarnos de esas pequeñas zorras que están dañando nuestra vida espiritual. Yo ya he hablado he tratado de seguir un orden que da un hermano en un libro que lo he citado bastante, y ha hablado de lo que es la impiedad, el afán y la ansiedad, la falta de contentamiento. Entonces vemos cómo estas cosas son pecados que a veces nosotros no los juzgamos de la forma correcta, los permitimos en nuestra vida, y por eso vemos poco avance en nuestra vida cristiana, por eso vemos poco crecimiento, por eso tenemos poco impacto en la sociedad. Estas cosas dañan nuestra comunión con Cristo e impiden que reflejemos la imagen de Cristo al mundo. Yo estaba dudando, le pedí al Señor, había visto unos aspectos. Yo llevaba estudiando esto casi 2 años, hermanos, y de verdad para mí ha sido como un estudio muy provechoso. El Señor, por su palabra, me ha mostrado muchos aspectos de mi vida en los cuales estoy mal, en los cuales debo cambiar, debo mejorar. Y bueno, yo pensaba seguir por unos aspectos que había leído en la carta de Santiago. Jerry Rice da un orden y él sigue después del pecado de la falta de contentamiento con el pecado de la ingratitud. Yo dije, no, esto lo voy a saltar, no quiero hablar, hermanos, pero meditando, orando, pidiéndole al Señor, de verdad me di cuenta que no lo puedo saltar, que debo seguirlo. Y es lo que vamos a ver hoy, hermanos, el pecado de la ingratitud. Suena un poco extraño, ¿no? Porque muchos de nosotros podemos pensar que eso no es una falta muy grave. Pero mire lo que decía Spurgeon acerca de la ingratitud. Él decía: a mí no me gustaría que me llamaran mentiroso, me dolería mucho, pero ser llamado ingrato es igualmente degradante. ¿Podría ser más deshonrosa alguna otra acusación? La ingratitud es algo ruin y despreciable. Quien es culpable de ella es indigno del nombre de hombre. Por estas cosas, y mirándolo en la palabra, hermanos, fue que yo me di cuenta que no podía pasar por alto este aspecto, hermanos. Porque es algo que constantemente nosotros estamos cometiendo. Es algo que nosotros hacemos constantemente y no nos fijamos, hermanos, pero este pecado de la ingratitud es como una puerta para unos pecados más escandalosos, hermanos, y como lo vamos a ver en la palabra. O sea, esto es como la llave para entrar a otras cosas aún más grotescas, más terribles, hermanos. Y si nosotros no somos conscientes de que eso está en nuestras vidas, hermanos, pues no lo vamos a tratar. Simplemente vamos a seguir comportándonos de la misma manera como lo hemos venido haciendo, de una forma ingrata. Cuando nosotros hablamos de ingratitud,
A veces pensamos que tal vez nosotros hemos recibido falta de agradecimiento de alguna persona, ¿no? Tal vez algún padre crió a sus hijos y sus hijos se rebelaron contra él y él dice: mis hijos son unos ingratos. Me esforcé por darles todas las cosas, me esforcé por sacarlos adelante y así me pagan. Un padre puede sentir ese sentimiento hacia un hijo. O un empleado puede sentir que su jefe es ingrato con él porque no lo trata de la forma que debería tratarlo. O tal vez al revés, el jefe piensa que sus empleados son ingratos. Y así nosotros, ¿no? Tal vez nosotros con alguna persona hemos sido ingratos, o tal vez a nosotros nos han tratado con ingratitud, hermano. Pero entonces nosotros debemos ser conscientes de que hay alguien que sí ha soportado bastante ingratitud en toda la historia, hermanos, y es Dios mismo. Cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia en el Antiguo Testamento, desde la creación del hombre, nosotros podemos ver cómo las criaturas han tratado a Dios de forma ingrata durante toda la historia, hermano. Nomás si nosotros volviéramos al huerto del Edén, nos daríamos cuenta de cuán ingrato fue Adán con Dios. Dios creó un paraíso, creó todas las cosas para que él pudiera habitar de una forma cómoda y además le brindó su amistad y se paseaba de una forma como cara a cara para hablar con él. Adán disfrutaba de la comunión con Dios. Pero ¿cuál fue el pago que Adán le dio a Dios? La desobediencia. Eso es ingratitud. Adán desobedeció a Dios. Se comportó de una forma ingrata hacia Dios. De ahí en adelante todas las criaturas han hecho lo mismo. Nosotros podemos ver la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no ha sido ingrato con Dios? Podemos ver cómo el Señor los sacó de la cautividad de Egipto para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, y ellos constantemente se quejaban contra él. ¿Eso qué es, hermanos? Ingratitud. Más adelante podemos ver lo mismo que ocurrió con los reyes, en el periodo de los reyes. Los reyes una y otra vez hacían las cosas en contra de Dios, sin importarles lo que Dios había hecho por ellos. ¿Eso qué es, hermanos? Ingratitud. Pero ahora hay algo más. Dios vino al mundo y se encarnó en Jesucristo. Y podemos decir que no hubo un ser en la tierra que haya experimentado tanta ingratitud como Jesucristo mismo. Jesús vino a su pueblo no lo recibió. Jesús hizo milagros en medio de esta nación. Su nación lo rechazó. Aún sus discípulos lo abandonaron en la noche, en el día de su crucifixión. Todos salieron espantados, los que habían estado con él, los que habían caminado con él, salieron huyendo. ¿Qué es eso, hermanos? Ingratitud. Jesús soportó ingratitud. Todo el bien que Dios y que ha hecho a la humanidad ha sido retribuido con mal por parte de nosotros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, el bien que hizo a los hombres le fue retribuido con mal. Todos los hombres de su nación lo trataron de mentiroso, de blasfemo, de endemoniado, de borracho. Ese fue el trato que recibió Jesús por hacer bien en medio de su pueblo. Qué terrible situación, ¿no? Nosotros podemos decir cuán ingratos han sido conmigo, hermanos, pero cuán ingratos hemos sido nosotros con Dios. Entonces vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 17, y vamos a ver este pasaje que nos va a ilustrar bastante bien lo que es la ingratitud, hermanos. Lucas 17, desde el versículo 11 al versículo 19. Este pasaje es bien conocido, hermano. Nosotros recordamos la historia de aquellos 10 leprosos que acudieron a Jesús para ser sanados y solo uno volvió para agradecerse, hermanos. Entonces vamos a leerlo, vamos a mirar este pasaje y al final vamos a ver qué enseñanzas nos deja esto. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, miremos este pasaje en el contexto, lo que estaba sucediendo, y miraremos después qué enseñanzas nos puede dejar a nosotros, hermanos. Entonces vemos ahí en el versículo 11 que dice que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, hermanos. Algunos dicen que entre el versículo 10 de ahí de Lucas y el versículo 11 ocurrió lo que está narrado en el Evangelio de Juan 11, la resurrección de Lázaro, la muerte y la resurrección de Lázaro. Que Jesús en Betania se dirigió a Betania, le dijo a los discípulos que Lázaro estaba dormido, lo resucitó. Ahí se levantaron algunos de los líderes fariseos y dijeron que era necesario que Jesús muriera, porque estaba haciendo muchas señales y que era necesario que él muriera y que no toda la nación pereciera. Estaba profetizando el sacerdote de ese tiempo. Entonces Jesús partió, ahí en el pasaje de Juan 11 dice que Jesús partió hacia Efraín. Efraín queda más o menos entre la frontera entre Judea y Samaria, hacia el norte. Porque, hermanos, recordemos, Galilea quedaba en la parte norte de Israel, Samaria quedaba en el medio y Judá quedaba en la parte sur. Y ahí en Judá quedaba Jerusalén. Entonces Jesús partió hacia Efraín, posteriormente de Efraín partió a Galilea, y de Galilea es cuando él viene a devolverse y sucede esto que nos está narrando Lucas acá. Entonces Jesús, volviendo para Jerusalén, algunos dicen que esto ocurrió entre la frontera entre Samaria y Judea, y ahí sigue el relato de Lucas, dice en el versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y nosotros podemos empezar a ver algo, hermanos. Los hermanos que han leído Levítico saben que habían ciertas leyes de cómo tratar a las personas que padecían esta enfermedad. La lepra era una enfermedad en la piel terrible que hacía que la persona quedara, además de sufrir su dolor físico, su padecimiento, era una enfermedad que también lo estigmatizaba y hacía que la persona quedara fuera de su pueblo, se apartara completamente de su familia, y por eso estos hombres estaban afuera de la ciudad. Ellos no podían acercarse a nadie adentro de la ciudad por causa de su condición. Por eso ahí Lucas dice que ellos no se acercaron a Jesús, sino que ellos le hablaron de lejos. Ellos le hablaron de lejos a Jesús, se pararon. Tal vez nosotros podríamos decir a 2 metros de distancia, como hoy en día. Pero no, hermanos, la lepra era más terrible que el COVID-19. Ellos no se acercaron tanto a Jesús, podían estar a una distancia considerable de él, ¿no? Y esta enfermedad era terrible, hermanos. Yo pensando, miraba a estas personas, tal vez los que tienen familia, por causa de una enfermedad quedarse alejado de su familia. Por causa de una enfermedad quedar completamente excluido de su pueblo, hermanos. A veces nosotros podemos sufrir alguna enfermedad grave, hermanos, pero en medio de ese lecho podemos contar con las personas más cercanas, pero no era así para el leproso. El leproso quedaba completamente solo. Ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 13 y en el 14, muestra cómo se trataba esta enfermedad, cómo debía hacerse, para los hermanos que quieran leerlo. Entonces eran 10 hombres, y ellos se acercaron a Jesús porque ellos, en medio de esa tribulación que estaban llevando, ellos pudieron comprender que había alguien que podía ayudarles en su condición.
Ellos sabían o habían escuchado que Jesús iba pasando por ahí. Y eso fue una esperanza grandiosa para esos hombres, hermanos. Y así para muchos de nosotros. Podemos estar enfermos, llenos de lepra, pero Jesús ha pasado por nuestras vidas. Ha sido una gran esperanza para nosotros. Y Jesús iba pasando por allí y esos hombres sabían que Él tenía el poder para curarlos, hermanos. Entonces ahí en el 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos levantaron su voz a una distancia considerable, lo hicieron gritando: Maestro, ten misericordia de nosotros. La aflicción que ellos tenían los llevaba a perder cualquier tipo de vergüenza. Ellos querían que sus cuerpos fueran restaurados, ellos querían volver a su familia, volver a su nación. Y solo Jesús podía hacerlo. Y Jesús vio la fe que ellos tenían, hermanos, y nosotros podemos verlo en estos pasajes, ¿no? Ahí la palabra que ellos usan para decirle maestro a Jesús es una palabra que en el griego significa como comandante, como si ellos estuvieran reconociendo que Jesús era alguien que tenía la autoridad para obrar el milagro en la vida de ellos. No se estaban refiriendo a Jesús como lo hacían otros líderes religiosos, no, le decían maestro, le decían rabí, o bueno, eso se ve en el griego, que se usaba varias palabras para maestro, ¿no? La palabra rabí, didáscalos y catequetes. Pero aquí la palabra que ellos usaron fue la palabra epistates, que es como comandante, como maestro, comandante, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el que podía obrar la sanidad en la vida de ellos, y Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio que estos hombres tenían fe para recibir la sanidad. Ellos no dudaron en gritarle a Jesús, hermanos. Yo pienso que era un momento desesperante, ¿no? Tal vez muchos han pasado aflicciones, situaciones difíciles, y han acudido a Jesús, gritándole: solo Jesús, solo tú, Jesús, puedes ayudarme en esta situación difícil. Solo tú, Señor, puedes ayudarme en esta aflicción que está ocurriendo en mi vida. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice ahí en el 14 que cuando Él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús se volvió al clamor de ellos. Los vio con ojos de misericordia. Y les dijo: id a los sacerdotes, muéstresen a los sacerdotes. Y mientras ellos iban de camino hacia los sacerdotes, fueron limpios de su enfermedad. Aquí también podemos ver la fe de estos hombres, hermanos. La sanidad de ellos no fue una sanidad instantánea, como se había ocurrido con el otro leproso que le pidió al Señor que lo curara, que si él quería que fuera limpio, el Señor le dijo: quiero que seas limpio, y él fue limpio al instante. Pero estos hombres, el Señor les dice: vaya, preséntense a los sacerdotes para que los sacerdotes lo examinen, porque en el libro de Levítico dice que si una persona tenía lepra o padecía de lepra, esa persona debía presentarse delante del sacerdote para que él examinara primeramente si era lepra o era otra cosa. Y también, si ya la lepra estaba pasando, debía presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote examinara si ya la lepra se había ido de su cuerpo. Entonces estos hombres no dijeron: no he sido limpio, sino que en fe hicieron caso a la voz de Jesús. Ellos se fueron caminando hacia los sacerdotes para que los examinaran, confiando en que iban o ya eran limpios. Es algo importante, hermanos. Nosotros recordamos a Naamán el sirio, que también fue un leproso, que está... su historia se cuenta en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, como ese hombre fue limpiado de su lepra. Pero Naamán sí fue una persona que renegó, porque Naamán tenía lepra y fue al profeta Eliseo para decirle que le quitara esa aflicción, que le quitara eso que estaba ocurriendo en su vida. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Ve y sumérgete en el Jordán 7 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Naamán? ¿No hay ríos mejores en mi tierra?
para que este venga y me diga que me tenga que sumergir allá en ese terrible río del Jordán? Vemos que no fue así la respuesta de los 10 leprosos. Ellos sí hicieron caso a lo que el Señor le había dicho. Bueno, Naamán después, porque su siervo le dijo, hágalo que no pierde nada, lo hizo y fue limpio. Entonces vemos que estos hombres tenían fe. Estos hombres eran personas que su aflicción los había llevado a clamarle al único que podía ayudarles en su necesidad, a Jesús. En el 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces aquí empezamos a ver el acto de ingratitud. 10 hombres fueron curados, pero solo uno volvió a darle gracias a Dios. Y aquí Lucas dice, y este era samaritano. No podemos saber si habían tal vez 5 samaritanos y 5 judíos. No lo dice la Biblia. No sabemos si habían tal vez 9 samaritanos y un judío. Pero dice que volvió un samaritano. Pero sí sabemos que habían judíos ahí. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que debían presentarse al sacerdote. O sea, el pueblo de Dios, el que conoce las leyes de Dios, fue el pueblo que no quiso volver para agradecer lo que Dios había hecho en ellos. Solo volvió ese extranjero. Y ahí Jesús dice en el 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están aquellos 9 que también gritaron y me reconocieron como el que tenía autoridad? Tal vez fue la pregunta de Jesús. Jesús sabía que eso iba a ocurrir, porque Él es Dios. Y Él hace como esta pregunta, como para llamar la atención, porque lo que Él le quería dejar a sus discípulos claro era que ellos debían vivir vidas en gratitud. ¿Dónde están los otros 9? Le hicieron una petición a Dios, la recibieron y apenas la obtuvieron, se olvidaron de Él. Hace 8 días también el hermano recordaba eso, ¿no? Y cuando hablaba de los que tienen hambre y sed de justicia. Muchos vienen y buscan a Dios para que les ayude en ciertas situaciones difíciles de su vida, tal vez un matrimonio en desorden, tal vez una situación económica difícil, una enfermedad. Y cuando les es dada su petición, no los volvemos a ver. En el 19 dijo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre que volvió a Jesús, algunos comentaristas dicen, ese hombre obtuvo más que su sanidad física. Ese hombre obtuvo la salvación. Porque esta declaración de tu fe te ha salvado es que él recibió aquel regalo de la vida eterna. Los otros recibieron una sanidad física, tenían sus ojos puestos en las cosas de esta tierra, tenían sus ojos puestos en su situación presente, pero ellos no eran conscientes de que aún si fueran sanos ellos iban a morir, iban a perecer eternamente. Pero este hombre sí volvió, dio gloria a Dios y el Señor Jesús lo declaró salvo. Ahora, hermanos, miremos las enseñanzas que nos deja este pasaje. Yo saqué 3 enseñanzas que vi que me parecieron bastante interesantes, hermano. La primera sería que muchos reconocen a Jesús como el Señor porque quieren obtener algo de Él, pero no les importa quién es Jesús. Solo quieren que sus situaciones personales sean solucionadas para luego continuar con sus vidas alejados de Dios. Ese es un acto de ingratitud, ¿no? Gritaron, Jesús es Dios, Jesús, tú tienes la autoridad, eres el Señor, pero apenas tenga lo que tengo, me voy a ir y no te voy a seguir. ¿No ese es un acto de ingratitud? ¿Cuántos han venido de esa forma buscando a Dios? ¿Cuántas personas vienen domingo tras domingo buscando que Dios solucione alguna situación, hermanos? Y eso lo vemos bastante en aquellas congregaciones donde se predica la prosperidad, son llenas, lugares llenos de miles de personas porque están buscando a Dios
para que les conceda algo, alguna petición. Su búsqueda no es una búsqueda sincera, es una búsqueda egoísta y además ingrata, porque ellos reciben lo que piden de parte de Dios y luego se olvidan de Él. No son personas que se entreguen completamente a Él, hermanos. A mí leyendo el libro de Éxodo, veía que Faraón hizo lo mismo. Faraón fue uno de esos hombres que también pidió a Dios que quitara las plagas de él y apenas las quitaba volvía y endurecía su corazón. Ahí en Éxodo 8:28, hermanos, si quieren no vayamos, solo voy a pasar rápido por aquí. Es la plaga. Al principio el Señor le dice a Moisés que se presente delante de Faraón y que haga unas señales para que Faraón vea que Dios lo estaba enviando. Pero Faraón veía que sus magos y sus encantadores hacían las mismas cosas que Moisés hacía. Entonces eso que hacía que Faraón dijera, no, yo no le tengo temor a ese Dios. Entonces él decía, no los voy a dejar ir. Pero ocurrió un momento en el cual ya las cosas que Dios estaba enviando sobre el pueblo de Egipto ya no la podían hacer los magos y los hechiceros. Y ahí fue cuando el corazón de Faraón cambió. Y ahí empieza a decir que oren por él. Llegó la plaga de las moscas. Hay varios pasajes, solo tomé unos pocos, hermanos, para ilustrar. Ahí en Éxodo. Llegó la plaga de las moscas y Faraón se asustó bastante. Y en el 8:28 de Éxodo él dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Oren por mí para que Dios me quite esta plaga de moscas que nos estaba atormentando a nosotros los egipcios. ¿Cuántos vienen y se acercan a Dios de la misma forma? Cuando uno les predica el evangelio se burlan, pero tan pronto llega una necesidad o una aflicción a sus vidas, vienen corriendo para que los cristianos oren por ellos. Y miren lo que ocurrió con Faraón después de que dice que Moisés le dijo a Faraón, lo voy a hacer, y fue Moisés y oró, y dice que y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Vienen pidiendo que Dios los sane, vienen pidiendo que Dios les ayude porque no tienen trabajo, porque no tienen alguna cosa, pero una vez obtienen eso, se van con sus corazones endurecidos, en un acto de ingratitud. También ocurrió lo mismo cuando vino la plaga de granizo. Dice que el Señor había enviado granizo que era tan grande que destrozaba los campos y mataba los ganados de los egipcios. Y viendo Faraón que sus magos y sus encantadores no pudieron hacer lo mismo, dice que, y viendo Faraón que la lluvia, y le llamó a Moisés y a Aarón para que orara por él, esta vez también, y les dijo, los voy a dejar ir, solo que no vayan todos. Y dice que fue Moisés y oró por el Señor, pero después de que el Señor quitó la plaga del granizo, dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Entonces vemos aquí más ingratitud. ¿Cuántos vienen así, buscando de Dios algo? Cantan, gritan, dicen que Él es el Señor, le dicen Maestro, lloran, pero reciben su petición y no vuelven a agradecerle al Señor. Eso es una vida de ingratitud. Hay otra, la plaga de las langostas, también dice ahí que Faraón se apresuró para llamar a Moisés y a Aarón porque ya las langostas iban a terminar con lo poco que quedaba de Egipto. Ya todos los magos y encantadores le decían, deje ir a ese pueblo, mire ya cómo estamos destruidos. Y vino la plaga de las langostas y él se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Algunos a veces que vienen hasta con un arrepentimiento falso. Sí, yo he hecho mal contra Dios. Pero su corazón está en busca de alguna cosa. Tan pronto la recibe, se van. Y ahí dice,
que Faraón le pidió a Moisés que orara por ellos. Dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Cuántos buscan a Dios como Faraón? De una forma ingrata, solo quieren recibir la respuesta de sus oraciones, pero una vez recibida, se apartan y siguen viviendo sus vidas alejados de Dios. Esta sería la primera enseñanza que podríamos tomar del pasaje. La segunda sería: ¿cuántos desprecian la obra salvadora de Jesús? Rechazan a aquel que puede librarles de la condenación eterna, porque solo piensan en las cosas terrenales. Un acto de ingratitud, y tal vez yo pienso que es el peor, es el rechazo al Evangelio. Hermanos, ¿cuántos vienen fin de semana tras fin de semana, escuchan el Evangelio, se les predica la obra de Cristo en la cruz, pero aún así no les importa? Siguen obstinados en vivir sus vidas alejados de Dios. Solo piensan que la vida es esto que vivimos aquí, no son conscientes de la ira venidera. Ellos piensan que solo con que nosotros tengamos una familia bonita, tengamos salud, tengamos dinero es suficiente. Como los 9, pensaron que siendo sanos ya estaban bien, pero solo uno fue consciente que era necesario buscar a Jesús. Y ese que fue a Jesús obtuvo la salvación, los otros 9 no. ¿Cuántos vienen así, hermanos? ¿Cuántos hay aquí que escuchan pero rechazan el Evangelio? Rechazan la obra de Cristo que puede salvarlos de la condenación eterna. Dios puede darnos muchas cosas, hermanos. Tal vez usted puede tener una bonita familia, puede tener un buen trabajo, puede ser una persona estudiada, pero ¿es usted una persona salva? Esa es la pregunta importante. Y el no ser una persona que ha aceptado la gracia de Dios es un acto de ingratitud. Jesús vino al mundo para salvar a los perdidos. El no aceptar el Evangelio es un acto de ingratitud. Esta sería la segunda enseñanza. Y la tercera, que es donde me quiero enfocar, hermanos, que es donde personalmente yo meditaba, hermanos, y fui bastante redarguido por el Señor. Es que muchos de nosotros podríamos estar pensando que somos como aquel samaritano que volvió y dio gracias a Dios. Tal vez somos duros para condenar a aquellos 9 que no se acercaron para glorificar a Dios. Nos creemos mejores que ellos. Y así somos nosotros los cristianos, hermanos. Somos ligeros para juzgar el pecado de los demás, pero a veces somos indulgentes con nuestras propias faltas. Porque así como estos 9 hombres fueron ingratos para con Dios, hay varios aspectos en nuestra vida de creyentes en las cuales nosotros estamos siendo ingratos con Dios. Podemos llevar un tiempo de caminar en las cosas del Señor. Nos podemos estar creyendo como aquel samaritano que volvió. Podemos pensar que tal vez el estar aquí, asistir, que los hermanos me vean, es ya un acto de agradecimiento, hermanos. Pero la gratitud va más allá. Entonces miremos cómo nosotros los cristianos estamos siendo como aquellos 9 hombres que no volvieron a glorificar a Dios. Miremos cómo también nosotros estamos siendo ingratos hacia nuestro Señor en varios aspectos de nuestra vida. Yo enumeré 5, hermano. Sé que hay más. Sé que si algunos de ustedes se sientan con su Biblia en la mano, pidiéndole al Señor que les muestren qué están siendo ingratos, hermanos, van a salir muchas más cosas. Spurgeon, predicando acerca de la ingratitud del cristiano, dijo lo siguiente. No iba ni en la mitad del sermón y él dijo esto: ahora siento en mi corazón, hermanos, como que me alegraría terminar con esta predicación, pues deseo estar solo y suspirar y llorar por este sermón en la soledad. Quiero confesar y lamentar en privado mi propia ingratitud consciente con mi siempre bendito Señor, a quien a pesar de todo amo. Ese hombre era consciente de la ingratitud que él manifestaba hacia Dios.
Y asimismo, nosotros debemos ser conscientes de este pecado que nos puede conducir a faltas más graves, pero que está dañando nuestra forma irreprensible delante de Dios y delante de las personas, hermanos. Yo enumeré 5 aspectos. Tal vez el primer aspecto que enumeré, o el que puse para hablar de los 5 aspectos en los cuales el cristiano es como aquellos 9 leprosos que fueron curados, es lo ingrato que somos nosotros con la palabra de Dios. ¿Cuántos descuidamos la lectura de la Biblia debido a nuestra ingratitud hacia Dios? ¿Cuántos de ustedes o yo, hermanos, si nos pidieran un trabajo de nuestra universidad, si nos pidiera tal vez algún reporte un jefe, nos trasnocharíamos para entregarlo? Nos trasnocharíamos para hacer el trabajo, para entregar el reporte a nuestro jefe, hermanos. Pero no hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Tal vez le pregunto a un cristiano: ¿ha leído la palabra esta semana? No he tenido tiempo. Pero si su jefe le pidiera que hiciera alguna cosa, sacaría el tiempo para hacerlo. Pero no para la lectura de la Biblia. No para pasar tiempo delante del Señor. En ese sentido, nosotros somos ingratos. Decía W. Tozer que esta es la generación que más tiene y aún así es la más fría, hermanos. Nosotros tenemos una Biblia en nuestras casas, la traemos aquí cada 8 días, hermanos, y a veces no somos conscientes de que este libro lo tenemos, hermano, y a muchos les costó sangre, a otros les costó el sudor, les costó la labor, el esfuerzo a muchas personas, y Dios providencialmente nos lo dejó a nosotros. ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros pidiéndole al Señor que se revele a nosotros a través de su palabra? Sacamos tiempo para otras cosas, sacamos tiempo para nuestros compromisos estudiantiles, laborales, pero no sacamos tiempo para pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿No ese es un acto de ingratitud? Pensaba, hermanos, que ahí sí, como dice el dicho, de que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros gozamos de la libertad de religión, tenemos nuestras Biblias completas, podemos leerla en nuestro idioma, hermanos. Pero ¿qué pasaría si no la tuviéramos? Tal vez ahí sí diríamos: cuánto deseo tener una Biblia en estos momentos. Tal vez algunos de ustedes tienen 2 o 3 y no las leen. Recordaba la historia del hermano Andrés, de Andrés Vanderbilt, el holandés, que se propuso llevar Biblias detrás de la cortina de hierro hacia Europa del Este y hacia Asia, que estaba dominada por el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y en su última hazaña, así como la más grande, fue entrar 1 millón de Biblias a la China de Mao Zedong. Y la entró por el mar a través de una isla cercana. Dice que algunos guardias se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, que estaban ingresando Biblias, y cogieron una caja de Biblias, no recuerdo el número exacto, creo que eran más o menos 75,000 Biblias que cogieron, y los guardias, pues de rabia, las botaron al mar. Y bueno, ellos entraron varias Biblias, las distribuyeron, les dijeron: bueno, no se perdieron muchas, entraron bastantes. Hermanos, pero ¿qué ocurrió con esas Biblias que entraron al mar? Dice que unos cristianos volvieron y esperaban que las olas trajeran las Biblias y ponían a secar las páginas para poder leerlas. Algunas páginas, hermanos. ¿Y cuántos tienen 5, 6, 7, 8, 10 Biblias en diferentes idiomas y no las leen? ¿Sí ven, hermanos? No somos agradecidos porque Dios nos ha dado mucho y aún así no lo apreciamos. Somos desagradecidos, ingratos, en el primer aspecto en que descuidamos la palabra de Dios. ¿No ese es un acto de ingratitud, hermanos? Despreciar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con ella al día? Usted tiene un plan de lectura en el cual se está alimentando constantemente, hermano. Los hermanos sacaron la revista de la lectura de la Escritura.
debe ser consciente de su ingratitud, hermanos. ¿O usted sería capaz de decirle a su jefe: jefe, no le puedo entregar el informe, estoy muy ocupado? No puedo entregar este trabajo en la universidad, estoy muy ocupado. ¿Cierto que no? Y no digo que sean irresponsables, ¿no? Sino que como sacamos tiempo para estas obligaciones, hermanos, nuestra obligación es conocer más a Dios. Y si no procuramos esto, estamos obrando de una forma ingrata hacia nuestro Señor. Otro aspecto en el cual nosotros somos ingratos, hermanos: cuando despreciamos las reuniones, despreciamos las convocatorias de la iglesia y en especial el partimiento del pan. Somos ingratos con Dios a medida que despreciamos las santas convocatorias de la iglesia. ¿Quién dejaría de asistir a un almuerzo al que lo invitan sus jefes? O aún, ¿quién le diría al presidente de la República: no puedo ir a almorzar contigo? Pero ¿cuántos dejan de asistir a las reuniones por cosas más triviales? ¿Cuántos a veces por partido de fútbol? Hace 8 días el hermano hablaba, ¿cuántos se la pasan viajando? Cada 8 días, no que vamos una vez al año, es la excepción, pero cada 8 días están viajando y desprecian las reuniones del Señor, desprecian las convocatorias que el Señor ha hecho. Y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis, porque sé que muchos a veces pueden decir: no, es que ese hermano Pablo David, ese Alberto y ahora ese Andrés están igual, que toca estar en todas las reuniones, que toca venir. Hermanos, el Señor no nos hace más justos porque nosotros vengamos a la reuniones. No hay niveles de justificación, todos somos justificados de la misma forma, pero sí hay niveles de santificación y nosotros vamos a crecer en esos niveles a medida que perseveremos y seamos gratos hacia nuestro Señor. Por eso vemos que hay cristianos que crecen más en la palabra, cristianos que confían más en Dios, cristianos que se ve que la vida de Cristo está en ellos, pero vemos otros que no. ¿Por qué? Porque esos perseveran en las cosas que Dios ha dejado. Entonces nosotros hablamos de que deben reunirse, hermanos, porque un cristiano que no se reúne es un cristiano que no crece. Pero también un cristiano que no se reúne es un cristiano que es ingrato hacia su Señor. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos dejamos a veces por alguna bobada de asistir a una reunión? Y a veces hay excepciones, ¿no? A veces de pronto algún hermano tiene alguna enfermedad que le impide movilizarse. Entonces ahí es cuando antes nosotros debemos ir a visitarle a él. Hermanos, pero ¿qué de los que están sanos? De los que están bien. ¿Qué de los jóvenes que pueden caminar, pueden dirigirse a todo lugar? Somos ingratos a medida que despreciamos las reuniones que Dios nos ha provisto, hermanos. Pensando otra vez en los países comunistas, ellos cómo anhelarían eso, hermanos. Y aún teniéndolo nosotros, lo despreciamos. Y somos ingratos para con nuestro Señor. ¿Y qué es el partimiento del pan, de la cena? De venir a recordar la obra que Cristo hizo por nosotros. Recordaba el libro de Malaquías, hermanos, que es un libro, es el último libro del Antiguo Testamento. Miraba que este pueblo también, constantemente el pueblo de Israel fue un pueblo ingrato. Pero ellos, yo miraba cómo ellos habían visto la promesa de Dios de que Él los iba a volver a su tierra, les iba a permitir construir nuevamente el templo. Y Dios lo hizo así. Y muchos de ellos despreciaron eso. Los sacerdotes tenían los cultos de Dios como algo relajado. Les daba igual. Los sacrificios, todas estas cosas las hacían de forma ligera, sin importarles, ingratamente. Y ahí en el versículo 12 del capítulo 1 de Malaquías dice algo que es bien impactante, hermanos. El Señor ahí por boca de Malaquías a estos que habían vuelto del cautiverio les dice lo siguiente: y vosotros habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y en el 13 dice:
habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Dice Jehová. Qué terrible, ¿no? Decían, qué fastidio este servicio en el templo, qué fastidio estas cosas, hermano. Si tal vez usted está pensando que es un fastidio venir a las reuniones, está como aquellos 9 que no volvieron a Jesús al glorificar, y debe arrepentirse de su ingratitud. Debemos procurar venir a las reuniones de la iglesia, participar de ellas con alegría y gozo, hermanos. No seamos como aquellos hombres que volvieron del cautiverio y despreciaron lo que Dios había hecho. Recordaba en estos tiempos que estamos en época de Olimpiadas la vida de Eric Liddell, un joven de Inglaterra que era un atleta. Sus padres habían sido misioneros en China y él fue enviado a los 6 años de vuelta a Inglaterra para ser educado, pero él tenía en su corazón volver a China para participar en las misiones. Y ese hombre era un buen atleta, ganaba todas las competiciones, las carreras. Hace 8 días veíamos con Alicia y Abigail la película de muñequitos de la vida de Eric Liddell. Y él dice que le preguntan que cómo hacía él para ganar todas las carreras, y él decía: la primera mitad corro lo más rápido que pueda, la segunda mitad levanto mis ojos al cielo y le pido a Dios que me ayude. Y ese hombre, por ser tan talentoso en este deporte, fue convocado por su nación para participar en las Olimpiadas de París de 1924, y él aceptó participar en los 100 metros planos. Pero luego le dijeron que esta carrera se iba a llevar a cabo un domingo. Y este hombre dijo: no puedo correr, porque ese es el día del Señor. Unas Olimpiadas, imagínense, hermanos. ¿Cuántos por un partido de fútbol que ni siquiera van a jugar, sino a ver, desprecian la reunión del Señor? ¿No es eso ser un ingrato? Toda la prensa se vino encima de Eric Liddell y le dijo que Dios hacía excepciones, y él dijo: no, Dios ya ha determinado cuál es su voluntad y yo la voy a cumplir. Y él rechazó correr en su carrera, rechazó correr en las Olimpiadas, porque era el día del Señor. No somos ingratos nosotros a medida que despreciamos las reuniones que Dios nos ha dado como iglesia. Es un acto de ingratitud. ¿En qué más somos ingratos como cristianos? En el servicio a Dios. ¿Cuánto les cuesta ofrecerse para el servicio cristiano? Muchos a veces dicen: no, es que, ¿qué hago? Hermanos, hay muchas cosas para hacer en la casa del Señor. Solo que a veces no hay corazones tan dispuestos. El corazón que está dispuesto para servirle al Señor siempre va a encontrar qué hacer. Pero aquel que simplemente le da igual, pues dice: no, pues ya, yo soy salvo. Si acaso me aparezco por ahí una vez al mes en la reunión, ya. Es un acto de ingratitud, hermanos. Jesús se entregó por nosotros. Jesús dio su vida para que nosotros podamos estar cerca de Dios. Y ahora mucho nos cuesta ofrecer nuestras vidas al servicio de Él. Necesitamos repartir folletos. ¿Cuántos están dispuestos? Necesitamos limpiar las sillas. ¿Cuántos están dispuestos? Necesitamos organizar el salón. ¿Cuántos están dispuestos? Pero ¿qué pasa si nos dice nuestro jefe que le hagamos un favor? ¿No correríamos? ¿No estamos siendo ingratos con nuestro Señor al tratarlo de esta forma, donde otras cosas son más importantes que las cosas de Él? En ese aspecto también somos ingratos, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿En qué otro aspecto somos ingratos? Somos ingratos en nuestra forma de ofrendar a Dios. Spurgeon decía lo siguiente: en general,
cuando los cristianos hacen un balance de lo que tienen y luego calculan lo que han dado, tienen un gran motivo para avergonzarse. Si nuestra estimación del valor de Cristo fuera acorde con nuestras dádivas para Él, hay algunos que no darían ni 20 monedas de plata para Él. Qué ingratos somos en la participación económica para que la obra de Dios avance. Hermanos, si no hablamos de que deben dar dinero para el pastor, y sé que muchos tienen esa imagen, ¿no? Porque hay lugares en los cuales se abusa de las personas económicamente. Pero ¿cuánto podríamos hacer si tal vez nosotros fuéramos más generosos para la obra del Señor? Si tal vez fuéramos más dadivosos con lo que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Cuántos hombres podríamos enviar a otros países a predicar? ¿Cuántos libros podríamos imprimir? ¿Cuántas cosas no podríamos hacer si los cristianos fueran más generosos, hermanos? Ayer estaba escuchando a un predicador mexicano que me gusta escuchar bastante. Y él decía, mire, estas mega iglesias que están llenas de cabras porque no son cristianos, ellos constantemente tienen que estar puyándoles para que den. Pero qué triste es ver que aquellos que Dios ha salvado les cuesta dar. Aquellos que sí son conscientes de que van a recibir la vida eterna y que Dios nos ha provisto de todas las cosas por medio de su Hijo, y a veces somos los más mezquinos para dar para la obra de Dios. Ese es un acto de ingratitud. Este hermano decía, ¿cómo soñamos nosotros con tener un hospital para atender a los enfermos? ¿Cómo soñamos nosotros con tener un lugar para recibir a las personas adictas? Para poder servirle a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Pero qué triste es ver que muchas veces nosotros somos faltos de dádivas hacia el Señor. Nos cuesta ofrendar al Señor. Y ese es un acto de ingratitud. Hermano, el trabajo que tenemos no lo tenemos por nuestros talentos. Lo tenemos porque Dios nos lo ha provisto. Y como David decía, de tu mano te damos lo que tú nos has dado. Así deberíamos hacerlo nosotros, hermanos. Pero ¿cómo somos para dar? ¿Somos tal vez mezquinos? Lo que decía es, haga unas cuentas. Hagamos cuentas nosotros personalmente. ¿Cuánto nos hemos gastado en nuestros propios deleites este año? En nuestras comodidades. ¿Y cuánto hemos dado para la obra de Dios? ¿No vamos a ser avergonzados por nuestra ingratitud? Como decía el hermano hace 15 días que compartía en Gálatas, ¿no? No es que vayamos a pedir una ofrenda, hermanos. Pero a veces qué triste es ver que las iglesias pudieran avanzar más si nosotros fuéramos más dadivosos. La obra es del Señor, sí, pero el Señor quiere que nosotros cooperemos con Él, hermano. El Señor quiere también a través de las ofrendas guardar nuestro corazón de la avaricia. Y aún así somos ingratos para con Él. Es un acto de ingratitud dar ofrendas para la obra de Dios de lo que me sobra. Eso es ingratitud. Quinto aspecto en el que somos ingratos, en la obediencia. Es un acto de ingratitud de parte del cristiano importarle poco la obediencia a Jesucristo. Preferimos los deleites de la carne a agradar a aquel que se dio por nosotros. Decía Spurgeon, la gratitud ferviente corre con pies alados a donde quiera que Jesús le pide que vaya. Si fuéramos más celosamente obedientes a nuestro Señor, habría una mayor evidencia de que estamos agradecidos con Él. Hermanos, nuestra obediencia muestra la gratitud que tenemos hacia nuestro Señor. Cuando nosotros caminamos de una forma pecaminosa, de una forma desobediente a Dios, estamos siendo ingratos, estamos siendo como aquellos 9 leprosos que no volvieron para glorificarlo. Qué terrible el pecado de la ingratitud. Qué terrible es ver que tal vez estamos fallando en estas cosas. Hermanos, y hay muchas más, en las cuales si nosotros cogemos nuestra Biblia y le pedimos al Señor que nos hable, Él nos va a mostrar, hermanos. Qué terrible es el pecado de la ingratitud. Spurgeon hacía una ilustración y él decía que los animales más nobles son animales agradecidos, pero las bestias son desagradecidas, él decía. Y él cuenta una fábula romana de un hombre que se llamaba Andrócles.
Y ese hombre Andrócles era un esclavo, y él huye de su amo. Y al huir de su amo para estar libre, él en el camino se encuentra un león herido. Y este hombre cura a este león herido, está un tiempo con este león herido, pero después de un tiempo a Andrócles lo capturan y lo ven que es un esclavo fugitivo. Y el castigo que le dan es enviarlo a la arena para que sea comido por las fieras, por los leones. Y Andrócles es enviado allí al teatro para ser comido de los leones, y él lo ponen en la arena y sueltan el león, y resulta que el león se acerca a él y lo lame, porque era el león que él había cuidado. Y al verlo todos se asombraron y dijeron: ¿cómo es posible que esta fiera no le haga nada? Este león estaba agradecido con él por haberlo cuidado. Pero Spurgeon dice: pero ¿cuántos son como los burros que beben del balde y una vez terminaron de beber lo patean? Cuando nosotros somos ingratos para con Dios, somos como los burros. Pateamos el balde que nos ha dado de beber. Este pecado de la ingratitud es un pecado terrible, hermanos. Y a veces nosotros no somos conscientes de estas cosas en nuestras vidas, hermanos. Nosotros pensamos que a veces sí hay una forma en la cual debemos estar constantemente agradecidos hacia Dios de nuestra profesión de labios, hermanos, pero vemos que hay actitudes con las cuales mostramos nuestra gratitud de forma práctica. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida ingrata a Dios? Veremos ahí en Romanos 1 cómo ese pecado de la ingratitud es un pecado que abre las puertas hacia cosas más escandalosas. Romanos 1:21. El Pablo está iniciando la carta de los Romanos, que es una carta en la cual muestra el Evangelio, la obra de Dios. Y él dice en el 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esas personas que Pablo está acusando aquí en el capítulo 1, dice que ellos conocían a Dios. Ellos sabían que había alguien que los había creado. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? No glorificarle ni darle las gracias. ¿Sí ven cómo este pecado de la ingratitud es un pecado terrible? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ahí dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y en el 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos cómo este pecado de la ingratitud es una llave que nos va a llevar a cosas más escandalosas. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Estamos siendo personas agradecidas o estamos siendo ingratos? Y nos da igual. No es de extrañar que alguien que esté viviendo una vida así y no sea consciente de su pecado, hermano, lo veamos arrastrado por las demás cosas que dice este capítulo. Debemos cultivar una vida de gratitud a Dios. ¿Cómo debemos vivir entonces nosotros los cristianos, conociendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, dándonos cuenta que Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado vida eterna, nos ha dado todas las cosas, hermanos? Debemos vivir una vida de profunda gratitud en todo momento, a pesar de las circunstancias. A pesar de los momentos difíciles que vengan a nuestra vida, debemos agradecerle a Dios, porque esa es su voluntad. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:18, un versículo antes de los que leí, unos versículos antes de los que leímos al principio. Dice: dad gracias, ya Pablo terminando ahí la carta a los tesalonicenses, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No demos gracias a Dios únicamente porque nos ha dado
el mercado del mes. No demos gracias a Dios únicamente porque podemos caminar. Hermanos, debemos darle gracias a Dios en todo momento. Y aquí recordamos un poco lo que vimos del contentamiento, hermano. A pesar de que vengan las pruebas difíciles, debemos agradecerle al Señor, porque Dios está obrando algo en nuestras vidas por medio de eso que está ocurriendo. Si confiamos que Él es el soberano, démosle las gracias a Dios por los momentos de necesidad que nos llevan a clamarle más fervientemente a Él. Démosle gracias a Dios por aquella tribulación que me ha hecho aferrarme más a la cruz. Démosle gracias a Dios por todas las cosas. Jerry Wright, en su libro, hablando de la ingratitud, él dice: ¿cuán a menudo usted se va por su casa caminando, puede ser física o mentalmente, y le agradece a Dios por aquella silla, por aquel cubierto que usted tiene, por aquella jarra? ¿Cuán a menudo hacemos eso, hermano? ¿Cuán a menudo estamos cultivando esta vida de gratitud hacia nuestro Señor, agradeciéndole porque tal vez si tenemos solo un colchón para dormir en el piso, ¿cuánto le estamos agradeciendo al Señor por eso, hermanos? ¿Estamos viviendo una vida de gratitud o simplemente se nos olvida? O aún peor, pensamos que lo que tenemos no lo hemos ganado con nuestro esfuerzo. ¿Cuán a menudo hacemos eso? ¿Qué debemos hacer nosotros para vencer este pecado de la ingratitud? Primero, debemos reconocer nuestra condición. Nosotros no vamos a poder ser limpios de algo que tal vez nosotros no somos conscientes que tenemos en nuestra vida. Recordando un poco lo de la lepra, los leprosos o aquellos que les salía un brote, ellos iban al sacerdote para que el sacerdote examinara si era lepra. Y el sacerdote lo hacía muy cuidadosamente, porque eso ¿qué consecuencias tenía? Que tal vez una persona que era limpia fuera excluida del pueblo. Hermanos, también cuidadosamente nosotros, con la palabra del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo, hermanos, pidámosle al Señor que nos examine, que examine nuestro corazón. ¿Tenemos este pecado en nuestras vidas? ¿Estamos siendo ingratos en alguno de los aspectos que hemos visto? ¿O en otros? Para vencer este pecado, primero tenemos que ser conscientes de que lo tenemos, para así poderle pedir a Dios que nos ayude a vencerlo, hermanos. Para terminar, ¿cómo más podemos vencer nuestra ingratitud? Romanos 12:1. Pablo, ya terminando ahí, terminó de exponer el Evangelio, terminó de mostrar la grandeza de la obra de Dios por medio de Cristo a los creyentes allá en Roma. Y en el 12:1 él inicia diciéndoles esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos ha dado paz para con Él. Nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades para que podamos orar. Nos ha dado todas las cosas porque nos ha dado a su Hijo. Y ahora Pablo les dice: así que Dios ha hecho todo esto por ustedes. Dios ha hecho todo esto por nosotros. ¿Cómo debemos vivir? Entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en todos los aspectos. Vivir de esta manera es vivir una vida de agradecimiento a Dios. Hacer menos que esto es ingratitud. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor y